con sus proyectos, posibles oportunidades, que de pronto tengan la posibilidad ustedes de desarrollar. Digamos, en este caso vamos a orientar nuestro webinar acerca de la importancia de recibir una correcta capacitación técnica orientada a soluciones de virtualización, en el caso de vSphere como tal. Estamos hablando de la versión 6.5, la que actualmente se encuentra en el mercado, ya muy bien afianzada en el mercado como tal. Bueno, entonces, yo quería orientar esta presentación, básicamente enfocarla en dos aspectos importantes. El tema de manejo de proyectos de virtualización y la importancia de recibir una correcta capacitación técnica que nos permita poder trabajar, participar, implementar de alguna forma en proyectos de virtualización. Obviamente necesitamos una serie de conocimientos técnicos que capaciten al ingeniero, al técnico, al consultor, que le den capacidad de poder involucrarse correctamente, sobre todo en aquellas fases donde se involucre como arquitecto, como posible implementador técnico o posible, digamos, stakeholder o subject matter expert que podría involucrarse de alguna manera en ese tipo de proyectos. Bien, vamos entonces a comenzar con nuestra presentación porque es importante tomar, por ejemplo, el curso. Pero antes, involucrémonos un poquito más en los aspectos de proyectos, ¿no? Digamos, si hay un proyecto entre manos, la importancia de que contemos con personas que están capacitadas, ¿no? Que tengan la capacidad de poder involucrarse directamente en los objetivos principales de un proyecto, por ejemplo, de virtualización. A mí muchas veces me gusta, eh, sí, el tema de los conocimientos técnicos pues son importantísimos, pero también la forma como el técnico, el ingeniero va a participar en el proyecto, cómo va a estar involucrado, es importante, digamos, tener muy en claro ese aspecto. Entonces vamos a hablar primero la importancia de nuestro curso, cuáles son los objetivos, digamos, tomando como referencia lo que es el diseño de una infraestructura de virtualización. Va a haber una fase, normalmente después de la parte de levantamiento de información, eh, lo que es el diseño conceptual, el diseño lógico, físico. Normalmente los enfoques que normalmente VMware nos recomienda a la hora de involucrarnos pues, con un posible proyecto de virtualización. Vamos a ver de pronto el alcance, es decir, qué pretende la capacitación que actualmente se está impartiendo. Estamos hablando de, obviamente, que eso es un curso oficial, bien, que solamente están autorizados los ATCs, o centros autorizados, ¿no? Por parte de VMware. Hablaremos del contenido en general del curso. ¿Qué aspectos son interesantes? Tanto el aspecto de entrenamiento, el aspecto teórico y el aspecto práctico. El contenido en general. Voy a dar una explicación general de los diferentes módulos que componen el curso, cuáles son los objetivos principales. Y bueno, al final vamos a tratar de dejar un tiempo para posibles preguntas, dudas que podrían ustedes tener, ¿de acuerdo? Bueno, entonces comenzamos. Vamos a ver el tema de la importancia. Primero, antes de decir un ingeniero está posiblemente capacitado para involucrarse de alguna manera en un proyecto de virtualización, ¿cuál sería el enfoque correcto darle? Primero, debe haber un arquitecto, ¿no? Como tal, una persona encargada de poder aplicar los lineamientos, debe tener una visión de alto nivel, ¿no? Digamos, aparte de los conocimientos técnicos que van al caso, pues tratar de desarrollar una visión de alto nivel acerca de qué requiere el proyecto como tal, cuáles son las necesidades, los objetivos de un cliente, un posible escenario de virtualización. A mí me gusta siempre, sobre todo cuando estoy dictando los cursos, me gusta dar muchísimos ejemplos. El ejemplo que yo doy en este caso, imaginémonos una organización que contempla la posibilidad de virtualizar todos sus servidores x86, todas sus máquinas físicas. Se tiene contemplado tener la posibilidad de poder migrar la gran mayoría. Hagamos de cuenta que tuviera 200 servidores físicos y vamos a tratar de ver la viabilidad, la factibilidad, si es posible virtualizarlos o no.
Ya involucra entonces involucrarse en un proyecto de virtualización. Necesitamos tener obviamente una visión de alto nivel acerca de cómo diseñar, implementar la solución vSphere, tener muy en clara cuáles son las metas, los requerimientos, las posibles asunciones y restricciones que podrían encontrarse en el proyecto. Como parte importante, componente fundamental, está la capacitación. En ese caso, pues es el aspecto principal de nuestro webinar, que es contemplar la posibilidad de que el personal técnico, ingenieros, consultores, preventas, asistan a este curso, el vSphere Install Configure and Manage, o simplemente le llaman curso ICM, que hace referencia a los aspectos de instalación, configuración y administración de una plataforma vSphere. Básicamente, la orientación es que los alumnos, los participantes, van a aprender a instalar, configurar, gestionar este tipo de soluciones de virtualización, lo cual básicamente es que se ha convertido la base, uno de los conceptos fundamentales de lo que es el centro de datos definido por software. Digamos, está el aspecto de virtualización, está el aspecto, por ejemplo, de eh, almacenamiento definido por software, está el concepto de red definido por software, o SDN, como lo llaman. De los componentes principales que se contemplarán en el curso, incluye, pues, obviamente, nuestro sistema operativo de virtualización, vSphere ESX 6.5. Está nuestra consola de administración vCenter Server, también versión 6.5. La orientación del curso es aprender a administrar infraestructura sin importar el tamaño, ya sea que sea un proyecto muy pequeño, mediano o grandes proyectos de virtualización. De la misma forma, sabemos que una posible implementación de vSphere da lugar a que se puedan llegar a implementar demás tecnologías de VMware, ¿no? Por ejemplo, bueno, quisiéramos eventualmente tocar el tema de virtualización de escritorios, por ejemplo, con Horizon. O quisiéramos orientar esa plataforma de virtualización, ese centro de datos definido por software hacia la nube, hacia el cloud. Entonces, podríamos decir que vSphere, componentes principales de vSphere como SX y vCenter, podrían formar la piedra angular que sostienen demás soluciones, ¿de acuerdo? Entonces, aquí tenemos los dos temas que vamos a revisar. Un poco el tema de proyectos y obviamente pues el contenido general que normalmente pues vamos a ver en un curso de esos. Objetivos generales de un proyecto de virtualización. Aquí estamos hablando de arquitectura, diseño, es decir, tener una visión de alto nivel. Dice, aplica un concepto de diseño válido para que eventualmente el equipo encargado de implementar los componentes lo haga correctamente. Pero obviamente, primero hay que hacer un levantamiento de información. Hablamos de manejo de proyecto, ¿no? Aclarar cuáles son los objetivos del cliente, los requerimientos, qué aplicaciones y qué servicios son los que se van a orientar a esta plataforma, tener una buena base documental, levantamiento de información. Sobre todo, a la hora de tener muy en claro aspectos como requerimientos, restricciones, posibles asunciones y riesgos, que como siempre pueden formar parte del desarrollo del proyecto como tal. Tratamos de ser siempre estructurados, sistemáticos, a la hora de tomar y discutir todo aquello que forma parte del proyecto. Yo siempre aconsejo involucrarse con el cliente. Si a mí me dicen, Gerardo, tú vas a ser el arquitecto del proyecto, entonces yo tengo que hacer todo un proceso de levantamiento de información, pero lo que más me interesa a mí es involucrarme con el cliente. Es decir, el cliente va a formar parte de mi proyecto. Eso lo tenemos muy claro. La idea es que con toda esa información, pues desarrollemos lo que es una visión conceptual. Ese, digamos, diseño visual con visión conceptual nos va a servir para alimentar el resto de los componentes del proyecto, ¿no? Donde eventualmente debemos involucrar a personal calificado. Ahí está el objetivo de las personas que participan directamente en la parte de implementación. Deben tener conocimientos técnicos, fruto de la asistencia a un curso oficial como es el curso Install Configure and Manage, ¿no? Por ejemplo. Bueno, aquí lo que estamos viendo, pues no me voy a detener demasiado tiempo en hablar acerca de lo que es el proceso de diseño y despliegue. Eso se aplica generalmente a proyectos de virtualización, aunque ustedes pueden manejar este modelo en general sobre cualquier proyecto. Le llaman el típico arquitectura de diseño en B. Bien.
Entonces, tenemos la fase de assessment, donde se hace el levantamiento de información, se detectan los requerimientos del cliente, tenemos lo que es la fase de diseño, despliegue y validación, donde realmente está la importancia de por qué el personal, las personas, ingenieros que se deben involucrar en el diseño del proyecto deben contar con los conocimientos técnicos suficientes. ¿Por qué razón? Si a mí me dicen, Gerardo, tú eres el arquitecto, yo tengo que tener un equipo que una vez el diseño esté listo y el diseño lo haya aceptado el cliente, pues vendrá una fase en la que, bueno, está el diseño conceptual, lógico y luego el diseño físico. Ese diseño físico lo va a utilizar el equipo de implementación. Digamos que es la fase de despliegue de los componentes de virtualización como tal. Eventualmente, dependiendo del éxito, como se haya desplegado esa solución, pues ya validaremos, habrá retroalimentación, bueno, etcétera. Es importante entonces que los participantes en el proceso de despliegue de la solución de virtualización cuenten, sobre todo en la fase de despliegue, con los conocimientos técnicos correctos. Ahí es donde recomendaríamos. Por ejemplo, estamos en pleno diseño de la solución. ¿Quiénes van a implementar? Digamos, yo tengo un equipo de personas, posiblemente el cliente necesite que algunas personas también se capaciten como tal correctamente. Vamos a ver entonces de qué se trata. Bueno, cada proyecto tiene una serie de entregables. Estamos generalizando lo que es la fase de assessment, lo que es levantamiento de información, el diseño de la solución, despliegue, validación. Vemos que esos aspectos aquí los vamos a pasar un poco. Normalmente cada proyecto, como ustedes bien saben, tiene su está una correcta transferencia de conocimientos. Digamos en el punto 4 es especialmente donde es importante validar que tengamos los conocimientos técnicos suficientes. Digamos, un arquitecto de soluciones de virtualización tiene conocimientos de proyectos, conocimientos técnicos de alto nivel, los tiene muy bien establecidos. Pero no siempre el arquitecto va a ser la persona que va a implementar la solución. Podría haber otro equipo de personas, parte podría ser personas del cliente como tal, o podría ser un equipo proporcionado por el mismo proveedor. Bueno, viene lo que es el tema de validación. En lo que es transferencia de conocimientos, importante. Si una persona ha tomado el curso Install Configure and Manage recomendado, pues eventualmente esos conocimientos pueden llegar a transferirse a otras personas que de pronto no hayan tomado el curso, digamos, por necesidad, pero que de todas maneras necesiten algún nivel de conocimiento. Digamos que lo ideal sería que las personas que tomen el curso, de alguna manera, traten de transferir esos conocimientos a sus colaboradores, a su equipo de trabajo. Bueno, no me lo creo, lo que son conclusiones. Bien, importante involucrarnos con el cliente, el concepto de stakeholders. ¿Qué es un stakeholder? Pues personas involucradas de alguna manera en el proyecto, ¿no? Arquitectos, personas que tienen peso a la hora de tomar decisiones financieras, pero las cuales, digamos, tienen que justificarse correctamente, ¿no? Si a mí me dicen qué sistema de almacenamiento es adecuado para mi plataforma vSphere, depende de los conocimientos del cliente, qué tan familiarizados son con esa serie de tecnologías, ¿no? La idea es simplemente involucrar correctamente a cada persona importante. Acá se maneja normalmente el concepto de stakeholders, subject matter expert, bueno, digamos que es la parte normal del diseño de una solución de virtualización. Levantar los requerimientos de cada servicio y aplicación como tal, los niveles de servicio, la documentación correcta, seguir una serie de lineamientos, mejores prácticas, ¿no? Bien. Vamos a irnos a la parte donde finalmente está la importancia de la capacitación técnica. Normalmente un proyecto pasa por su fase conceptual, información que luego se va a validar en diferentes campos. Miren la importancia del diseño de la solución. A mí no me sirve de nada una persona que tenga unos conocimientos técnicos si antes no se han organizado cada componente importante. Áreas como
la configuración de red del proyecto, la capacidad de administración, el almacenamiento, bien, lo que es el manejo de infraestructura, monitoreo, arquitectura de red, bueno, etcétera. Se crea el diseño lógico en base a la información conceptual. Se toman decisiones importantes. Cada punto importante cuando se ejecuta un proyecto de virtualización tiene que ser discutido porque se van a evaluar diferentes calificadores. ¿A qué le llamamos calificadores? Simplemente aquellos puntos que van a ser influenciados cuando tomamos una decisión. Por ejemplo, decidí implementar aparte de la solución vSphere, nos pusimos de acuerdo con el cliente en implementar también Site Recovery Manager. ¿Cómo afecta el tema de manejo, scalability, availability, capacidad de gestión, rendimiento en aspectos de seguridad, recuperación y costo? Esto es lo que llamamos diferentes calificadores. Normalmente forman parte de un proyecto. Bueno, decisiones que normalmente se tienen que tomar antes de ejecutar el proyecto de virtualización. Viene lo que es el diseño lógico y luego tenemos el diseño físico. Aquí finalmente nos estamos acercando a la parte más importante. Hagamos de cuenta que sí, yo fui el arquitecto, pero desgraciadamente se me presentó otro proyecto y no me puedo incluir en la parte de implementación. Necesito entonces contar con un equipo de trabajo que esté capacitado técnicamente, sobre todo para que los lineamientos del proyecto se respeten. Y qué mejor que las personas tengan un nivel de capacitación técnico para poder aplicar correctamente cada componente. El diseño físico finalmente es el que se va a utilizar para implementar la solución. Pero la pregunta es, ¿y qué conocimientos técnicos se requieren para el caso? ¿No? Porque hablamos de configuraciones de hardware, configuración de software, ¿no? Se requiere una buena experiencia a la hora de implementar esta parte fundamental del proyecto. O sea, es la definitiva, es donde finalmente se implementa la solución. Bueno, es un ejemplo de diseño físico. Entonces, viene el alcance propuesto. Para lograr diseñar e implementar correctamente un proyecto de virtualización, debemos estar calificados en el tema. Ahí radica la importancia de tomar los cursos que ofrece actualmente pues, centros de educación, ¿no? con tu educación. Es certificación oficial, que eventualmente se puede tomar, son cursos oficiales. Estos cursos generalmente tienen una duración de 5 días, son cursos intensivos, en el cual el alumno, el participante, tiene que estar dispuesto a asistir la totalidad del curso. Bien, lo ideal es que yo recomiendo ese tipo de cursos asistirlos desde un sitio tranquilo, donde no se interrumpa. Lo peor que se puede hacer es mezclar trabajo con capacitación. No lo recomiendo, tratar de entender que es una semana dedicada a este tema que es tan importante. Como yo les digo, va a verse el valor agregado, se va a traducir esto en que las personas que asisten al curso lo complementan y luego aplican sus conocimientos, todo esto se va a ver reflejado en el éxito de los proyectos de virtualización, en temas de administración, gestión, el tema de labor preventa, postventa, bueno, etcétera. Entonces, necesitamos estar calificados en el tema, necesitamos tomar un curso oficial. El curso que presentamos, obviamente, es el curso ICM, Install Configure and Manage de vSphere versión 6.5. Este curso tiene 5 días de duración. Se dicta normalmente, según la zona horaria, de 9 de la mañana a 6 de la tarde. Se cuenta con una hora de almuerzo y un par de descansos en la mañana y en la tarde. El curso es 50% teoría, 50% práctica. Es un curso muy integral con una secuencia donde se van revisando una serie de módulos, se va discutiendo diferentes temas y luego se van realizando una serie de prácticas secuenciales. Aquí no es la modalidad de que primero ves toda la teoría y luego haces todos los laboratorios, no. A no ser que de pronto el curso se haya planificado expresamente de esa manera, ¿no? Normalmente cada módulo y cada laboratorio lleva una secuencia. Este es un curso realmente intensivo, tengamos en cuenta que son aproximadamente de 30 a 40 horas. Así que hay que entender que el alumno, la persona involucrada en el curso, tiene que tener toda esa disponibilidad y posiblemente comprender que en caso de que exista alguna demora, alguna dificultad a la hora de realizar los laboratorios o
algún tema que no ya se haya entendido, pues entonces el alumno tendrá que utilizar horas extendidas. De hecho, hay algunos de los cursos de VMware, los llamados Fast Track, que son versiones extendidas, donde los alumnos pues están dispuestos a trabajar horas adicionales, ya sea durante el curso o todos los días después de terminar el curso. Bien, la teoría, como los laboratorios, está totalmente orientada a la práctica. El objetivo es instalar, configurar y gestionar la plataforma vSphere, sus componentes principales. Esto incluye lo que es el sistema operativo SX 6.5, incluye lo que es la consola de administración vCenter. Los alumnos estarán capacitados para poder administrar una infraestructura vSphere sin importar, como habíamos nombrado antes, la envergadura del proyecto, el tamaño de la organización. vSphere eventualmente se va a convertir, como lo nombraba también antes, en la posible piedra angular para las principales soluciones de VMware como tal. Es decir, si yo voy a implementar luego Horizon, por ejemplo, si soy un service provider y voy a implementar vCloud Director, o tengo múltiples soluciones cloud o virtuales y me gustaría implementar Virtualized Automation, sin importar qué soluciones de VMware o incluso soluciones de tercero, casi en la mayoría de escenarios siempre vamos a encontrar una plataforma de virtualización vSphere. De ahí radica la importancia de que cuando se ven todas esas soluciones, normalmente las primeras capacitaciones que se toman son orientadas a la solución vSphere. ¿Cuáles son las personas ideales para este tipo de cursos? Administradores, arquitectos de soluciones, de sistemas, soluciones de virtualización, implementadores, pueden ser ingenieros preventa, ingenieros postventa. De alguna manera, si te vas a involucrar técnicamente o para apoyar proyectos, pues resultaría interesante que tomes este curso. Ingenieros de sistemas en general. Pero de pronto cualquier persona, yo pienso que es un excelente curso, que si alguna persona de alguna manera se involucra con la solución de virtualización, pues es el curso ideal. Normalmente es el primer curso que recomendamos tomar. ¿Qué prerequisitos? Tener experiencia en lo que es administración de sistemas operativos Windows y Linux en general. De pronto tener conocimientos en lo que es administración de redes un poco, administración de almacenamiento, pero digamos, no existe un requerimiento que digamos sea obligatorio para tomar este curso, no. Diría que es suficiente, pues, haber trabajado con sistemas operativos en general. Este curso es obligatorio para eventualmente, si nos interesa, y de hecho es algo que nos gustaría hacer hincapié, en lograr certificaciones. La certificación ligada a este curso directamente sería el VMware Certified Professional 6.5 Data Center Virtualization. Es una certificación que hoy en día está muy estándar en el mercado, la solicitan muchísimas empresas a la hora de contratar para proyectos, personal calificado, ¿no? Es decir, tener esta certificación. Tengan en cuenta que la certificación son 2 exámenes actualmente. Primero se toma un examen básico de conocimientos, es un examen que se toma online, bien. Es el llamado examen Foundation de 6.5 y posteriormente, aprobado ese examen, ya se tomaría el examen presencial, el llamado BCP 6.5, ¿no? Así que entonces, ya tenemos un punto interesante. Si vamos a certificarnos, necesitamos obligatoriamente presentar ese curso. De hecho, los pasos son 3. Primero, pues, puede ser que ya la persona, el alumno, tenga experiencia en el campo de virtualización con vSphere. Luego tome el curso oficial, nuestro curso ICM. Eventualmente, pues ya, dependiendo de la disponibilidad del tiempo de estudio, pues, posteriormente tomar las certificaciones. Y digamos que con eso comenzaría básicamente lo que es el concepto de carrera a nivel de soluciones de virtualización o soluciones orientadas a lo que es productos de VMware, ¿no? Productos o soluciones de VMware. Bueno, déjenme contarles un poquito del curso. Son 11 módulos en total. Tenemos el primer día, normalmente se hace una introducción, una presentación. Me presento, digamos, yo como instructor o alguno de mis colegas, que de pronto le toca impartir el curso. Se conoce a todos los alumnos, todos nos conocemos, ¿no? La idea es romper el hielo, crear confianza en ese curso. Digamos, la idea es pasarla muy bien durante esos 5 días, aprender muchísimas cosas.
Como instructores estamos dispuestos a colaborar, a estar asistiendo en sus laboratorios, en responder todas las preguntas en la medida de lo posible. Bien. A veces incluso algunos alumnos dicen, oye Gerardo, ¿será que me puedes ayudar? Es que estoy conectado. A veces, bueno, en la medida de lo posible yo a veces trato de dar recomendaciones, pero pues es difícil a veces involucrarnos, interrumpir una clase y decir, bueno, miremos qué ocurre. A no ser que de pronto sea alguna recomendación, de pronto ya le podemos dar algún tipo de manejo. Bueno, eso ya es un tema aparte. Tal vez lo más importante, pues obviamente es centrar total la atención y desarrollo del contenido del curso. El segundo módulo es una introducción en general a vSphere y lo que es el concepto de centro de datos definido por software. ¿Por qué vSphere? Transformó el concepto de centro de datos físico a centro de datos virtualizado. Ahí se explican las razones, el preludio, es decir, antes todo era físico, ¿por qué razón pasamos a un ambiente de virtualización? Porque el concepto de defínelo por software, ¿no? Módulo 3, nos adentraríamos en lo que es el tema de creación de máquinas virtuales. Luego viene lo que es el manejo de vCenter. Ahorita voy a dar una descripción breve de cada uno de los módulos. Tenemos lo que es configuración y gestión de redes virtuales. Miren el concepto tan poderoso que no solamente ha transformado el centro de datos, sino el manejo de la red como tal. Ya el concepto de solamente depender de la red física ya es parte del pasado. Ya hablamos del concepto de SDN o red definida por software como tal. De la misma forma está el almacenamiento. El almacenamiento se ha transformado desde el punto de vista de virtualización. Virtualizamos la red, virtualizamos el almacenamiento. O lo que es mejor, vamos a discutir con los alumnos la importancia de manejar diferentes aspectos más allá de lo tradicional en campos como el almacenamiento basado en Fibre Channel, iSCSI, almacenamiento en FS. Tenemos propuestas como el manejo de volúmenes virtuales o almacenamientos de tipo Virtual SAN, ¿no? Módulo 7 va a estar dedicado en general a todo lo que tiene que ver con gestión de máquinas virtuales, snapshots, modificación, parámetros. Módulo 8, tareas de administración y monitoreo. ¿De qué sirve implementar una solución si no utilizamos correctamente las herramientas que nos proporciona para hacer seguimiento y garantizar pues, que la plataforma funcione correctamente? En el módulo 9 revisaremos conceptos de alta disponibilidad que muchas veces le interesan muchísimo a la organización. Sí, la implementación puede llevarse a cabo correctamente, todo puede funcionar muy bien, pero ¿qué pasa si en algún momento dado falla un componente? Hay características de vSphere como alta disponibilidad, tolerancia a fallos, protección de datos, que contribuyen a mejorar la presencia, la continuidad de la plataforma en caso de que se presenten problemas, ¿no? Interrupciones en el servicio. Se ha considerado todo eso. De hecho, eso es uno de los puntos fuertes que tienen las soluciones de virtualización como vSphere. En el módulo 10 hablaremos del tema de escalabilidad, que no es más que el concepto de mantener un crecimiento sostenido, no importa si vamos desplegando cada vez más aplicaciones, servicios en nuestras máquinas virtuales. Lo importante es mantener ese crecimiento estable. Herramientas como DRS, que no es más que un balanceador que permite distribuir los recursos correctamente entre nuestras máquinas virtuales cuando sea necesario, ¿no? Con herramientas como vMotion, que permiten migrar en caliente nuestras máquinas virtuales. Finalmente, el curso terminará con el módulo 11, lo que es Update Manager. Update Manager es una herramienta que permite mantener actualizados los últimos parches, actualizaciones de nuestros sistemas operativos SX, mantener al día VMware Tools, lo que es hardware virtualizado, los componentes de parches. No nos confundamos, Update Manager no, y lo aclaro siempre, incluso en esta presentación, Update Manager no sirve para actualizar sistemas operativos o aplicaciones. Ya eso lo manejamos con otro tipo de soluciones, ¿ok? Update Manager se basa principalmente en lo que es actualizaciones de componentes relacionados con vSphere. Bueno, pues esos son los 11 módulos que se van a ver secuencialmente, obviamente junto con una serie de laboratorios prácticos. Es decir, acá el tema es teoría, práctica, preguntas y en dudas que tengan los alumnos, así vamos a seguir secuencialmente hasta desarrollar todo el contenido. Como dije antes, es posible que los alumnos, yo les recomiendo, si no entendieron un tema, dejen las preguntas de pronto que sean un poco más largas para el final de la sesión
Y también es importante que el alumno practique un poco más, repita algunos laboratorios, indague un poquito más en los temas que se han revisado. Es conveniente que el alumno revise, estudie los temas que se han revisado durante el día, hasta terminar, pues, hasta la última hora de duración del curso. Bueno, estos son los objetivos en general relacionados, pues, de lo que estaba hablando precisamente. No voy a volver a repetir esto. Pues básicamente es todo lo relacionado con vSphere, lo que es implementación de servidor, vCenter, arquitectura, administración con soluciones como el Web Client o vSphere Client o el HTML Client, que actualmente eh, no necesita ya componentes como Flash, ¿no? Para permitirnos la administración de la solución. Bien, estos son pues básicamente los objetivos. Vamos a revisar cosas, aspectos como el manejo de sistemas de almacenamiento orientados a Fibre Channel, ISCSI, Fibre Channel over Ethernet, gestión de máquinas virtuales, plantillas, clones, bibliotecas de contenido, herramientas como vMotion, Storage vMotion, lo que es manejo de pool de recursos, monitoreo y gestión de recursos, como tal, ya sea por las herramientas gráficas que nos proporciona la solución, o bien sea utilizando herramientas de comando, como por ejemplo la herramienta SXTOF. Nos ayuda a identificar en tiempo real, poder monitorear posibles problemas de rendimiento relacionados con las 4 variables que maneja normalmente un ambiente de virtualización: CPU, memoria, almacenamiento y red. Aspectos de alta disponibilidad, arquitectura de clúster. ¿Qué es el clúster? No es más que una agrupación de múltiples SX. Vamos a ver el objetivo de tener un clúster, proporcionar funciones como alta disponibilidad, balanceo de carga con DRS, pero de en adelante podría expandir en funciones como Virtual SAN, ¿no? Como les comentaba, también está el tema de Update Manager para el manejo de parches y actualizaciones. Bueno, ya entrados en el curso, como les comentábamos, una breve descripción a cada tema específico. En el primero o segundo módulo del curso se va a hacer hincapié en el concepto de centro de datos definido por software. ¿Cuál es el significado realmente de este aspecto? Se dice que toda la infraestructura va a ser virtualizada, el control administrativo va a ser automatizado por software. La solución vSphere va a ser la piedra que sostiene toda esta infraestructura. Entonces, ¿con qué vamos a contar? Normalmente, en cualquier proyecto de virtualización, necesitamos una serie de servidores físicos, sistema de almacenamiento físico, debe haber una arquitectura de red física. No con la intención de volver al modelo tradicional, sino adaptar esos componentes físicos que mediante los componentes de virtualización se logra hacer una correcta abstracción. ¿Qué es una abstracción? No es más que tomar los recursos como CPU, memoria, almacenamiento y red, transformarlos, de manera que estos se puedan procesar y entregárselos a nuestras máquinas virtuales. Como ustedes bien saben, vSphere es una solución que funciona sobre hardware estándar x86, es decir, lo que sean procesadores Opteron, Intel y AMD. La piedra angular de toda nuestra solución, pues, es vSphere. Ahora, esto eventualmente se podría orientar de una forma más especializada en temas de automatización orientados hacia la nube híbrida, pública, bien, privada, por ejemplo. Lo que es mantener operaciones orientadas precisamente hacia la nube, ¿no? Estamos hablando de temas de automatización. El centro de datos definido por software es el comienzo, para que luego posiblemente otras soluciones de VMware o soluciones de terceros puedan utilizar este concepto de nuestro centro de datos definido por software. Ya de entrada, lo que le da el significado al centro de datos por software, pues hablaríamos de vSphere, los componentes y función de cada uno de ellos. Si a mí me dicen, Gerardo, bueno, y dentro de vSphere, ¿cuál es el componente principal? Pues obviamente es nuestro sistema operativo de virtualización. En el curso se va a hablar de la importancia que tiene ESX o ESX, como le llaman en inglés. No es más que nuestro sistema de operativo de virtualización que se instala en las máquinas físicas. Vamos a hablar de su arquitectura, de sus componentes principales. Pero miren, ahí podemos apreciar, tengo múltiples máquinas virtuales donde finalmente, gracias a nuestro hypervisor, o lo que es lo mismo nuestro SX, transforma esos recursos haciendo una abstracción, tomando lo que es CPU, memoria,
almacenamiento y red y ofreciéndolo a nuestras máquinas virtuales de forma totalmente controlada. De ahí, al tener múltiples de estos hypervisors, explicaremos el concepto de manejo o administración a través de vCenter. vCenter maneja también una serie de APIs, herramientas que incluso se pueden desarrollar, ¿no? Tenemos como interfase gráfica principal el llamado vSphere Web Client. El Web Client es la interfase que permite administrar nuestra solución vSphere. Pero también, si algunos piensan que esto se trata solamente de interfase gráfica, pues está muy equivocado. Me acuerdo un colega me decía, Gerardo, es que vSphere es pura GUI. Dije, no es así. Tenemos una gran cantidad de herramientas que trabajan, por ejemplo, Power BI trabajan por línea de comando, ¿bien? O herramientas de línea de comando, script o orquestación que se pueden manejar más adelante. Tenemos shell de comando nuestros SX, porque está el host client. Cada SX tiene la habilidad de administrarse directamente a través de vCenter. Es un tema importante que se aclara con los alumnos. Bien, eso es en lo que es manejo de vSphere y función en la infraestructura. Obviamente, realizaremos demostraciones, vamos a instalar el sistema operativo SX, vamos a simular que tenemos servidores físicos y se va a hacer una demostración o el mismo alumno va a realizar el proceso de instalación de ESX 6.5, ¿no? Vamos a ver el proceso desde la carga del instalador inicial, las recomendaciones según el fabricante del servidor. Digamos que el mismo instalador que descargamos de la página de VMware no siempre va a servir para todos los modelos de hardware de todos los fabricantes, ¿no? Ahí pues hay una serie de recomendaciones o mejores prácticas. Si tienes servidores de X marca, pues descárgate el instalador de esa marca y instala tus servidores, ¿no? Pues vamos a ver todo lo que tenga que ver con la instalación de SXI 6.5. Nuestro servidor SX 6.5, vamos a hablar la capacidad que tiene de administrarse directamente. De hecho, como bien sabemos, el sistema operativo de virtualización VMware lo regala, es gratuito. No es software libre, ¿no? No, el código no está disponible. Pero tenemos la habilidad de poder desplegar tantos servidores SX como queramos de forma gratuita. Es lo que le llaman el Free Hypervisor. Pero ya con componentes de administración, por ejemplo, tenemos por excelencia el vCenter o vCenter Server, que actualmente viene en dos versiones. Lo tenemos en versión Appliance, basado en Linux, y lo tenemos versión Windows, para instalarse sobre el sistema operativo Windows, digamos Windows 2008, 2012, por ejemplo. Desplegaremos durante el curso cómo se despliega la versión que vale la pena aclarar que la versión que trabajaremos durante el curso es la versión Appliance, o también lo que le llaman comúnmente la versión basada en Linux. En este caso hay una diferencia importante, ¿no? Que se aclara con los alumnos. La versión 6.0 de vCenter Appliance estaba basada en SUSE Linux. Ya la versión 6.5 está basada en la distro que VMware ha estado implementando con la mayoría de Appliance. Esa distribución se llama Photon OS, sistema operativo Photon, ¿no? Está muy orientado al tema de contenedores. Básicamente, como ya es un cambio de versiones 6.5, pues algunos alumnos me doy cuenta que de pronto tienen experiencia en 6.0 y les interesa de pronto conocer los cambios en 6.5 a nivel de interfase gráfica, a nivel de funcionalidades. No hay problema. Ese tipo de cuestiones, ese tipo de preguntas también vamos a resolverlas durante el curso, ¿no? Todo lo que tiene que ver con desplegar el vCenter. Bueno, excelentes funciones que discutiremos durante el curso. Está, por ejemplo, el llamado Content Library, o bueno, en español, librería de contenido. Es una herramienta, imagínense, el día a día, estar desplegando máquinas virtuales, imágenes ISO, que constantemente una organización necesita. ¿Qué mejor que utilizar la librería que viene integrada en nuestro vCenter para poder desplegar de ahí las máquinas virtuales preferidas, los sistemas operativos que necesitemos diariamente? O esta misma librería, compartirla, por ejemplo, con otros vCenters, con otros centros de datos. Eso es lo que llamamos el Content Library o librería de contenido. Es un tema que vamos a discutir. Bueno, discutiremos obviamente la arquitectura de vCenter, cuáles son los componentes principales. Para la gran mayoría de mortales, vSphere se resume a vCenter,
múltiples SX y una administración. Pero cuando ya técnicamente nos involucramos, nos conviene conocer que hay más. Está el vCenter y sus módulos, vamos a discutir esos temas, el Platform Service Controller con funciones como el Single Sign-On, donde guarda toda la información, vCenter, pues en una base de datos, que puede ser la interna basada en Postgres, por ejemplo, ¿no? O de pronto si se considera en el proyecto una base de datos externa, ese tipo de preguntas las vamos a resolver. Todo con el objetivo de poder realizar una administración correcta, ¿no? Esos, digamos, los aspectos que discutiremos como parte de la arquitectura de vCenter. Ya una vez establecida la plataforma, vamos a seguir viendo los laboratorios donde el alumno, el estudiante va a desplegar su vCenter, luego va a vincular sus servidores SX, va a administrar sus máquinas virtuales. De ahí es donde vamos a ver, hacer hincapié en la importancia de hacer una correcta administración con todos los componentes. Es decir, el uso de vCenter para administrar servidores y demás. Muy bien. Nuestra interfase preferida, donde prácticamente nos la vamos a pasar el 90% del tiempo, es el Web Client, que actualmente se va a ver reemplazado en las próximas versiones por una versión únicamente basada en HTML5, ¿no? La versión actual necesita componentes como Flash, Adobe Flash, para poder hacer que funcione correctamente. Pero la versión que se tiene pensada más adelante, se discutirá con los alumnos qué va a ser. De hecho, ya existe con 6.5, ya la tenemos, versión HTML, y valdría la pena empezar a familiarizarse, ¿no? Porque posiblemente VMware en un futuro decida ya definitivamente dejar de lado el Web Client y favorecer el llamado HTML o vSphere Client, como lo llaman. Nuestro CSX también tiene su propia interfase. Durante el curso, la idea es que el alumno se familiarice, si no ha tenido contacto previo con lo que es la administración tanto de SX como de vCenter, se familiarice con la mayoría de estos componentes, ¿no? Donde podemos apreciar lo que es decir, tengo el control del centro de datos aquí, mis servidores, mis máquinas virtuales, mi almacenamiento, mis redes, etcétera. Todos estos conceptos los vamos a tener disponibles gracias al Web Client, Host Client, a través de nuestro vCenter. Vendrá el tema, descripción de redes virtuales, uno de los temas importantes del curso y que hay que poner muchísima atención. Yo digo a los alumnos, bueno, este tema vamos a prestar muchísima atención porque es importante diferenciar el concepto de red física frente al ambiente de red virtualizada. ¿Qué conceptos maneja vSphere? ¿Que son comparables o son similares? Muchos alumnos me dicen, Gerardo, pero en la red física y en la red virtual, ¿vamos a crear una amalgama o vamos a tratar de reemplazar un concepto por otro? Y se puede presentar de diferentes maneras. En un proyecto, el propósito puede ser simplemente de adaptar la solución de virtualización al ambiente de red existente. En otros proyectos, el propósito puede ser ya implementar soluciones avanzadas de red definida por software, por ejemplo, NSX, o como le llaman también Networking and Security. Ya son conceptos claramente de SDN o red definida por software. No se pretende, hay algo que explicaremos muy importante, reemplazar la red física, sino darle un uso diferente, es decir, la red física dejarla a un nivel de transporte donde ya de forma avanzada, de pronto aspectos de NSX no se cubren en este curso, pero yo trato de sacar un tiempo. Bien, a veces como instructores tratamos de hacer hincapié en que posiblemente se considere la implementación de NSX aparte de la solución vSphere, con el propósito de utilizar componentes como switch lógico, enrutador lógico, firewall lógico, ¿bien? Para evitar la dependencia excesiva sobre la red física. Es un tema bastante interesante. Aquí revisaremos el concepto de switch estándar. Se hablará también, obviamente, de lo que es el concepto de switch distribuido. ¿Cómo se configuran los switches estándar, sus políticas, sus configuraciones? El switch estándar se define a nivel de CX, ¿no? Pero el switch distribuido es de índole centralizada, es decir, tiene la presencia de múltiples SX vinculado al mismo switch distribuido. Son cuestiones técnicas que obviamente el alumno tiene que tener muy en claro. Muy bien, pasando luego al tema de almacenamiento. O sea que hay dos temas que son importantísimos, el tema de redes
El tema de almacenamiento obviamente es importante. ¿Por qué? Debemos contar con una tecnología de almacenamiento, la cual va a utilizar vSphere, con el propósito de ahí almacenar las máquinas virtuales. Estaríamos hablando de que VMware no tanto favorece a algún fabricante en particular, no. VMware es compatible con estándares de la industria. Almacenamientos, por ejemplo, como almacenamiento Direct Attach, Fiber Channel over Ethernet, allá SCSI. Bien, y luego propuestas más interesantes, aparte de NFS, como Virtual SAM y volúmenes virtuales como tal. Entonces, en esta diapositiva se están viendo un resumen de técnicamente las posibilidades de almacenamiento. Pues la idea es dar un concepto de cada una de ellas. ¿Qué es más conveniente para el proyecto? Me acuerdo una vez un cliente me decía, Gerardo, nosotros no queremos comprar caja de almacenamiento. Queremos armar nuestra solución y yo escuché que Virtual SAN me puede ayudar a lograr eso. Claro, Virtual SAN es realmente lo que se llamaría un almacenamiento definido por software, porque lo único que utiliza son, por ejemplo, discos locales. De esa misma manera, pues lo veremos desde cada punto de vista, desde cada almacenamiento, dependiendo pues de lo que se vaya a enfocar, ¿no? A la solución. Hay proyectos que manejan Fiber Channel, hay proyectos que manejan iSCSI, pues depende como tal. No importa la solución, pues lo importante es que la solución vSphere logre integrarse correctamente con el tipo de solución de almacenamiento contemplada, ¿no? En el proyecto. Muy bien. Otros temas que revisaremos, también muy interesantes, máquinas virtuales en general. Nuestras máquinas virtuales se pueden copiar, clonar, se pueden mover de una carpeta, de un repositorio a otro, utilizando las herramientas convencionales a través del web client, ¿no? Manejo de plantillas, despliegue de máquinas virtuales. Todas esas operaciones que normalmente forman parte del día a día de un administrador, una persona involucrada en la gestión de virtualización, pues son herramientas extremadamente útiles, ¿no? Está el tema, por ejemplo, de snapshots, lo que son instantáneas de máquinas virtuales, nos permite protegerlas en caso que tengamos que hacer cambios. Este tipo de cosas también están incluidas en nuestro curso. Van a ser una serie de prácticas donde los alumnos pues estarán en capacidad de desplegar sus máquinas virtuales, crearlas, copiarlas, clonarlas, tomar instantáneas, etc. También está el tema de VApps. Los VApps es una forma avanzada de uso de máquinas virtuales. Es un contenedor que tiene diferentes máquinas virtuales para un propósito en particular. ¿Qué tal a mí me dicen? Necesitamos una base de datos, un servidor de archivos, un servidor web vinculado al mismo objeto. ¿Qué mejor que desplegar un VApp? Sí, vamos a hacer algunos ejercicios con VApps también. Como habíamos nombrado antes, está el manejo del Content Library o librería de contenido. No es más que mantener una biblioteca que resulta ideal con los mismos instaladores, las mismas plantillas de los sistemas operativos. Esto es muy importante. Se le indica a los alumnos, miren, si ustedes tienen varios vCenters en diferentes ubicaciones geográficas, es muy buena idea que se sincronicen a la misma librería. Con eso se evitan el dolor de cabeza de que cuando se despliega un sistema operativo no lo hacen bajo las directrices de la empresa, se mantiene una sola versión del mismo sistema operativo, gracias a este tipo de herramientas, ¿no? Como es el Content Library. vSphere se conoce por herramientas como vMotion. vMotion hoy ha evolucionado mucho. Estamos en versión 6.5, ¿no? Desde las primeras versiones de nuestra plataforma de virtualización, cuando se llamaba VI, Virtual Infrastructure, vMotion lo utilizamos para migrar máquinas virtuales físicamente de un host SX hacia otro host, de un servidor a otro. Pero vMotion ha evolucionado. Ya se habla de encriptar, por ejemplo, el proceso de migración, lo cual pues proporciona más seguridad. vMotion es una herramienta que se presta para diferentes situaciones. Vamos a manejar diferentes ejemplos, situaciones en las cuales se utilizaría la herramienta de migración de máquinas en caliente, en frío, bueno, etc. También está la contraparte, versión almacenamiento, llamada Storage vMotion. Los alumnos aprenderán cómo utilizar esta herramienta correctamente según el escenario propuesto. Puede ser la necesidad de migrar todas nuestras máquinas virtuales hacia otro sistema de almacenamiento, no del mismo tipo, sino entre diferentes sistemas de almacenamiento, de diferentes marcas incluso, ¿no?
o con el tema de balancear lo que es recursos, así como vMotion nos ayuda, necesito migrar por temas de CPU y memoria algunas máquinas virtuales. Puede ser también por temas de almacenamiento. ¿Qué relación tendrá vMotion y Storage vMotion con características como el cluster, por ejemplo? Monitoreo de recursos y administración de pool de recursos o agrupaciones de recursos como tal. Son componentes muy interesantes con las herramientas idóneas para hacerle un seguimiento. O sea que hay dos aspectos importantes. El dimensionamiento de los recursos y el seguimiento a cada máquina virtual que actualmente se encuentra en producción. Como parte del curso se incluye la revisión de qué herramientas nos pone a nuestra disposición vCenter, herramientas por línea de comando, también componentes como el pool de recursos, cómo es el manejo correcto, ¿no?, de esos recursos en particular. Es importante el tema de monitoreo y seguimiento. También están herramientas por línea de comando. ESXTop o SXTop es una excelente herramienta para monitorear en tiempo real. Los alumnos pues tendrán un acercamiento con esta herramienta para posiblemente diagnosticar problemas que se puedan presentar. De ahí pasaremos al tema de cluster. Un cluster será la agrupación de múltiples SX con un fin en particular, que puede ser manejar temas de fallos. Si a mí un SX me falla, pues hay máquinas virtuales que van a fallar, pero que podrán ser reiniciadas de forma automática en el menor tiempo posible para darle continuidad a nuestros servicios y aplicaciones. Se considerará cómo dimensionar el clúster, cómo configurarlo correctamente, cómo hacerle un seguimiento y un monitoreo. Bueno, lo que es configuración de alta disponibilidad, vamos a descubrir cada uno de los cuadros de diálogos, el wizard de configuración, para qué sirve cada característica. Por ejemplo, cuando configuras alta disponibilidad, el clúster lo puedes orientar a diferentes situaciones, donde prevés un número de fallos de host, un porcentaje de recursos que quieras reservar, o de pronto que tienes un número de host de reserva que pueden reemplazar a aquellos que posiblemente puedan presentar algún fallo. Herramientas también muy interesantes como Fault Tolerance. Nos permite crear una copia de nuestra máquina virtual y mantenerla sincronizada con la original. De manera que esta herramienta se le va a enseñar a los alumnos que permite proteger aplicaciones que sean muy críticas, que no pueden caerse. Es decir, esto es tolerancia a fallos. Se explicará la tecnología que está detrás de Fault Tolerance, llamada por ejemplo Fast Checkpoints, que permite en este caso mantener esa sincronización ideal entre las dos máquinas virtuales, la primaria y la secundaria. Bueno, tendremos lo que es teoría de fault tolerance. Como no, también hablaríamos de lo que es el tema de replicación y respaldo de máquinas virtuales. Son dos aspectos importantísimos. Sí, nuestra plataforma vSphere viene dotada de características que permite replicar nuestras máquinas virtuales hacia otros SX, otros almacenamientos, que incluso están posiblemente ubicados en sitios diferentes al centro de datos principal. También está el tema de recuperación, respaldo de máquinas virtuales con Data Protection, por ejemplo. Aunque también se hablará de la posibilidad de que muchas veces los clientes o organizaciones más bien les gusta integrar su solución actual de respaldo que tengan disponible con la solución vSphere. Pues están las dos consideraciones, ¿no? O te integras con una solución de respaldo de terceros o utilizas las características de respaldo que vienen con vSphere, es decir, lo que es Data Protection, por ejemplo, ¿no? Data Protection se integraría con nuestra solución vSphere, no tendremos que utilizar una interfaz aparte. La herramienta permite, vamos a explicar, el tema de realizar respaldos, verificar esos respaldos, luego restaurarlos cuando sea necesario. Bien. Incluso también instalar agentes de respaldo como tal en la Application Backup Client. Está el tema de manejo de clúster con DRS, nuestro balanceador. Vamos a ver la importancia de DRS para el balanceo y crecimiento de nuestras máquinas virtuales cuando sea adecuado, ¿no? La importancia de calibrar correctamente DRS para que realice su proceso de balanceo de forma correcta. Él tiene diferentes opciones, explicaremos para qué sirve cada una de ellas. El nivel de automatización, umbrales de migración, cómo hacer, por ejemplo, que DRS sea predictivo, que antes de que comiencen a ver las cargas de recursos, se empiecen a migrar máquinas virtuales de forma anticipada.
Finalmente tendremos el tema de Update Manager. Update Manager será la herramienta con que mantenemos al día actualizaciones, parches que pueden solucionar posibles problemas. Es una herramienta de seguridad. Mantener parches y actualizaciones, vulnerabilidades al día, pues previene posibles ataques, problemas de seguridad en nuestra solución. Update Manager también se utiliza para actualizar algunos appliances, actualizar lo que son las VMware Tools, hardware virtualizado, etcétera. Bien. Y básicamente, pues ese es el recorrido que haremos durante todo el curso. Lo que se le ha nombrado, pues es los aspectos generales del contenido que se va a cubrir. Dependiendo de cómo vaya evolucionando el curso día a día, se irán revisando todos estos temas, la teoría, las prácticas. Tenemos, pues, sí, hay un tiempo más o menos destinado a cada tema. Si sobra a veces un poquito de tiempo, a veces a pedido de los alumnos se puede discutir a veces algún tema adicional. A mí me gusta, pues, en la medida de lo posible, como instructores siempre nos gusta tratar de responder las dudas que tengan los alumnos, ¿no? Los interesados, finalmente, sacar el provecho máximo. Y pues es lo que yo recomiendo, ¿de acuerdo? Pues básicamente eso era lo que les quería comentar acerca de la importancia de tomar un curso como el Install Configure and Manage de vSphere 6.5. ¿Tienen alguna pregunta? No sé si de pronto Luz, puedes escucharme. Creo que con esto terminamos. No sé si vamos a dedicar un tiempo a responder preguntas o dudas que tengan. Quizás usted. Sí, te escuchamos perfectamente. Sí, si llegan a tener alguna pregunta, nos la pueden plasmar dentro de los comentarios para Bueno, que vamos, nos puedas voy a auxiliar. revisar voy a revisar los comentarios. Veo que hay una gran cantidad, entonces creo que trataremos de ver rápidamente uno por uno, ¿de acuerdo? En la medida de lo posible. Vamos a ver, entonces, tenemos, por ejemplo, a ver, bien, bien, bien. Tenemos, por ejemplo, ¿tiene algún costo el examen de fundamentos? Sí, el llamado examen de foundation. Creo que tiene un costo aproximado, dependiendo del sitio donde se adquiere. Ese examen está alrededor de los $120 aproximadamente. El examen Foundation se lo compra y se lo presenta online, ¿de acuerdo? Es un examen que se presenta online. ¿Cómo es el examen? Selección simple, selección múltiple. Aproximadamente son unas 70 preguntas de conocimientos generales de vSphere. Sí, el curso puede servir como muy buena base para estudiar el examen, pero obviamente el alumno tiene que revisar más contenido. En la página de educación, ahí directamente en el examen Foundation 6.5 se encuentran los temarios, el contenido del examen, así como algunos exámenes de práctica que pueden también adquirirse, ¿no? Bueno.